Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa, este especial sobre la Vuelta al Mundo, esos 500 años que celebramos desde el 2019 y hasta el próximo 2022. Hoy lo hacemos desde este rincón de Sanlúcar, desde este Palacio de Orleans y Borbón, que sin lugar a dudas es un emblema de la historia de nuestra ciudad. Y lo hacemos también para acercarles numerosos temas y sobre todo para ponerles en antecedente, porque ¿saben cómo se sucedieron los hechos? ¿Saben cuál fue la cronología de esta aventura desde que partiera de Sanlúcar ese 20 de septiembre de 1519? Se lo contamos. Desde Sanlúcar la expedición partía el 20 de septiembre de 1519 en dirección a las Islas Canarias, donde se realizaría una primera escala en Tenerife para proveerse de más agua y leña, y continuaron hasta la isla de Cabo Verde, donde Magallanes, el 3 de octubre, dio la orden de virar al oeste y poner proa hacia las costas de Brasil. Navegaron durante algo más de un mes cruzando el Océano Atlántico, sufriendo varios temporales bastante peligrosos. Siguiendo la ruta de Juan Díaz de Solís, en su expedición de 1515, se internaron en el Río de la Plata, conocido en aquel momento como Río de Solís, durante bastantes kilómetros, pensando que aquello era el Cabo Sur, que les permitiría sobrepasar el continente americano, pero no. Tardaron bastante en darse cuenta de que aquello era agua dulce y que por lo tanto era un inmenso río. Decepcionados, viraron al oeste para retomar la costa actual argentina. El 31 de marzo de 1520 encontraron una bahía resguardada a la que llamaron Puerto de San Julián y se dispusieron a invernar durante 6 meses hasta que las temperaturas subiesen de nuevo. Allí sufrieron rebeliones internas y ejecuciones, y ya el 24 de agosto partieron las 4 naves supervivientes. La nao Santiago había encallado por una tempestad y tuvieron que abandonarla, y pusieron rumbo sur, llegando a finales del mes de octubre a una amplia bahía a la que llamaron de Todos los Santos. El piloto de la San Antonio, Esteban Gómez, viendo el éxito, pidió regresar a España y ante la negativa de Magallanes escapaba de noche. La suerte quiso que estos prófugos en su camino de vuelta descubrieran las Islas Malvinas. Por otro lado, la expedición continuó y el día 27 de noviembre de repente se encontraron en mar abierto. Había logrado llegar al Océano Pacífico. Serían 3 largos meses de navegación sin encontrar una sola isla donde obtener agua y alimentos. El hambre y el escorbuto azotaron a los marineros. Tras 3 meses infernales, rodeados de agua salada y sol, hambre y enfermedad, en los que murieron más de 30 hombres, el 6 de marzo de 1521 avistaron una isla tropical repleta de palmeras y vegetación. Se encontraban en la isla de Guam, a la que llamaron Isla de los Ladrones, por el indiscriminado asalto al que fueron sometidos los expedicionarios por los nativos locales. Aunque recuperada la normalidad, cargaron los barcos con agua, carne y fruta y se dispusieron a continuar navegando en busca de las islas de la especiería. Cientos de islas se abrían ante ellos. Las llamaron Islas del Poniente, que más tarde serían conocidas como Islas Filipinas. Entablaron los primeros contactos con los nativos. Concretamente, en Isla de Mactán, llegaron a acuerdos con el rey. El 27 de abril de 1521, Magallanes marchó junto con algunos de sus hombres a la isla de dicho cacique
con la intención de tomarla por la fuerza y así cumplir con su compromiso, pero los nativos les estaban esperando y cayeron en una emboscada en la que Magallanes fue mortalmente herido por una flecha envenenada. Entre asaltos y muertes continuaron la Trinidad y la Victoria, dejando a la Concepción en el camino al no contar con suficiente tripulación. A lo largo del mes de mayo y junio navegaron entre las islas del Mar de China hasta que en el mes de julio llegaron a la isla de Borneo. Por fin, el 8 de noviembre de 1521, arribaron a la isla de Tidore, una de las Islas Molucas. Tras negociaciones, cargaron las dos naves con las riquezas asiáticas e intentaron partir, pero en el mismo puerto la Trinidad comenzó a hacer aguas y tuvo que quedarse para ser reparada. Esto aumentaba el riesgo de ser interceptada por los portugueses, por lo que los capitanes de la expedición decidieron que la nao Victoria continuara el viaje a España hacia el oeste y no como se había programado de regresar por donde habían venido. La nao Trinidad, una vez reparada, intentó el tornaviaje según lo previsto, pero los continuos temporales la devolvieron a las Islas Molucas y finalmente, como se temían, fue capturada por los portugueses. Arribaron a Timor, en donde se abastecieron para iniciar la travesía del Océano Índico. De allí partieron el 11 de febrero de 1522, doblaron el Cabo de Buena Esperanza, evitando los puertos africanos, pero a la altura de las islas de Cabo Verde ya no tenían ni agua ni alimentos y la nao presentaba varias vías de agua preocupantes. Decidieron atracar en la isla de Santiago y, simulando venir de América en una expedición, pedir ayuda a los portugueses, que en un principio se mostraron colaboradores, pero cuando se dieron cuenta de que ese barco venía de las Islas Molucas, detuvieron a los 15 marineros españoles que habían desembarcado, pero no así al resto que lograron huir camino de España. Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 al mando de la nao Victoria y de los marineros supervivientes. Se había completado la primera circunnavegación de la historia y que supuso la primera prueba definitiva de la esfericidad de la Tierra. Bueno, pues ya sí hemos conocido precisamente esa cronología de cómo fueron los acontecimientos desde 1519 y hasta 1522, cuando regresaban ese 6 de septiembre la nao Victoria hasta Sanlúcar de Barrameda. Pero ¿cómo fue la vida a bordo de las naos? Nos marchamos hasta la Fundación Puerta de América y nos lo cuentan. Hola, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de cómo era la vida en las embarcaciones que protagonizaron los grandes descubrimientos del siglo XVI. Tomando como referencia las naos de la primera vuelta al mundo, estamos hablando de unas embarcaciones que tenían unos 20 y tantos metros, unos 24 metros de eslora, o sea, de largo, y entre 6 y 7 metros de ancho. En ese pequeño espacio se concentraban hasta 60 personas, que eran los que formaban parte de la marinería, sin ningún tipo de habitáculo personal. Aquí solamente había un camarote destinado al capitán y lo que eran las bodegas, en las que la tripulación tenía completamente vedado el acceso, porque era donde estaban o las provisiones que iban a hacer falta para llegar al destino o las mercancías que traían de vuelta. Por lo tanto, podemos imaginar en el tamaño de un piso grandecito de hoy en día a 60 personas repartidas por la cubierta, haciendo la vida que tenían que hacer además de trabajar: comer, hacer sus necesidades, asearse, descansar, dormir. En latitudes bajas, por ejemplo, cuando la expedición de Magallanes se acerca ya a la bahía de San Julián y al estrecho de Magallanes, podemos imaginar además esa vida aún más difícil, con las bajas temperaturas, la humedad reinante en la mar, los rociones de espuma de los vendavales y las personas, como os he dicho antes, en cubierta. La alimentación que tenían en aquella época, no había refrigeración, no había los conservantes que tenemos hoy en día, estaba basada principalmente en carne y pescado salado, legumbres y sobre todo en el bizcocho. El bizcocho era una especie de pan, algo parecido a lo que hoy en día son las regañas, que se cocía 2 veces, de ahí viene el nombre, 2 veces cocido, para que aguantara más tiempo en condiciones de ser consumida.
había un problema extremadamente importante, que era el poco tiempo que duraba el agua sin podrirse, lo que hacía que en estos buques se embarcaran cantidades de vino que se repartían a razón de alrededor de entre 1 litro y litro y medio por cabeza, para sustituir el agua, para que la gente no se deshidratara, y además se usaba como desinfectante. En esas condiciones que hemos citado, además agravadas por el calor, la humedad y sobre todo por la falta de higiene, evidentemente si no tienes agua para beber, no vas a tener agua para asearte, sumado al hecho de que todas las necesidades fisiológicas se tenían que hacer por la borda y todo el mundo no tenía la misma puntería, llevaban a un montón de enfermedades como el tifus, el escorbuto, que constantemente asolaban la dotación de las embarcaciones. En esas condiciones, además, se producían, era un entorno favorable para que aparecieran chinches, ratas, hormigas, ladillas, que producían y propagaban esas enfermedades a través de toda la dotación de las expediciones. El principal problema sanitario que se encontraban en estas embarcaciones era la aparición del escorbuto. El llevarse en viajes prolongados muchos días sin consumir verduras frescas, alimentos frescos, producía un déficit de vitaminas que provocaba el sangrado de las encías, provocaban fiebre, provocaban manchas en la piel y que incluso terminaran cayéndose los dientes. El escorbuto fue realmente la mayor plaga que sufrieron en todas estas expediciones, supuso la mayor parte de los fallecidos. Con respecto al escorbuto, irónicamente, tenemos que decir que fue la enfermedad que más bajas produjo en la expedición de Magallanes y Elcano, teniendo en las bodegas el remedio principal que podían utilizar para luchar contra esa enfermedad, porque las especias tienen una alta carga de vitaminas y podían haber curado a la mayor parte de estas personas. Curiosamente, los capitanes se libraron en parte de sufrir esa enfermedad, porque dentro de lo que era la dieta particular que llevaban ellos, tenían carne de membrillo y eso les daba el aporte de vitaminas suficiente como para no enfermar. Tanto en la expedición de Magallanes y Elcano como en las demás que fueron a América, la única persona que podía ser algo parecido a un médico era el barbero. Era una mezcla de barbero, dentista, un matasanos, que diríamos en la actualidad, normalmente con escasos conocimientos médicos, pero que además tampoco podía hacer mucho con los medios que tenía a bordo. Como nota anecdótica, podríamos citar que los indios, los nativos de América, decían que a las flotas españolas se las olía antes de verlas llegar, de verlas aparecer, por el efecto de tener eso, hasta 60 personas en un sitio tan pequeño y en esas condiciones higiénicas que hemos mencionado. Aún así, dentro de las tripulaciones había un número de pajes que eran los que se encargaban de, dentro de sus posibilidades, fregar, aunque fuera con agua de mar, las cubiertas y mantener un mínimo de higiene. También regaban con vinagre lo que eran los espacios cerrados que se habían quedado sin uso, para mitigar en lo posible la expansión de olores y de enfermedades a través de los insectos. Y ya sí, hemos conocido esa vida a bordo de las naos que partieron desde Sanlúcar para recorrer la vuelta al mundo, y gracias a la Fundación Puerta de América. Y lo vamos a seguir conociendo esta expedición, y lo vamos a hacer ya metidos de llenos en este Palacio de Orleans y Borbón, para marcharnos directamente hasta el Círculo de Artesanos. Descubrimos ciudades protagonistas en esta aventura. Bueno, hoy tenemos el tercer episodio, el tercer capítulo de esta serie que desde el Círculo estamos haciendo sobre los protagonistas que de una manera u otra formaron parte de esta enorme aventura, ¿no? Acordaros que en el primer capítulo hablábamos de los orígenes, los primeros, es decir, cómo se inicia, cómo se crea todo este contexto.
En el segundo capítulo oímos hablar a José Carlos García sobre la importancia de los dos protagonistas esenciales, que fueron Magallanes y Elcano, y hoy pues vamos a hablar de otros protagonistas, pero no son personas, son las ciudades, porque también las ciudades fueron protagonistas, en este caso, de esta enorme historia. Será nuestro compañero, nuestro socio y amigo Paco Pérez del Yelmo quien nos hable sobre eso. Así que, adelante. Sevilla y Sanlúcar, por su situación estratégica, fueron protagonistas de la exploración, colonización y evangelización de América entre los siglos XV y XVI. Entre los años 1477 y 1478, el segundo duque de Macedonia hizo construir el Castillo de Santiago. Tras el descubrimiento de América, en 1942, los reyes establecieron en Sevilla el monopolio del comercio en las islas de India, Tierra Firme, Canarias y Berbería, creando la Casa de Contratación en 1503. En Sanlúcar también se instaló una sucursal de la Casa de Contratación sevillana, que así evitaba a los grandes barcos la penosa navegación por el Guadalquivir hasta llegar a Sevilla. Ahí se asentaban las colonias de mercaderes bretones, flamencos, ingleses, italianos. La expedición que completaría el primer Albunto partió de Sevilla y se hizo a la mar en Sanlúcar de Barrameda, pero su primer puerto de salida estuvo en Valladolid. En esta ciudad, el emperador Carlos I de España y Fernando de Magallanes, acompañado por el cosmógrafo Ruiz de Fareiro, firmaron en 1518 las capitulaciones de Valladolid, que hicieron posible una de las aventuras más excepcionales y heroicas de la historia de la navegación. Se asegura el título de capitán general de la Armada, gobernador y adelantado de todas las tierras que descubriese. Magallanes siempre se le atribuye el origen de Magallanes en Sabrosa, que es una ciudad del norte de Portugal, pero últimamente se dice que no, que nació en la freguesía de Sé, o también la de la Vilanova de Gaia. Las freguesías son o feligresías, son unos barrios pertenecientes al municipio de Oporto, y la feligresía es una de las organizaciones administrativas en que se divide un municipio. En Vilanova de Gaia, también allí en Oporto, también ahí donde estaban las famosas bodegas del vino de Oporto, que también está muy ligado con Sanlúcar. Magallanes, cuando llega a Sevilla en 1517, se casa con Beatriz de Barbosa, pero ¿qué es lo que buscaban ellos? Buscaban algo que nosotros actualmente casi no comprendemos: especias. La pimienta, la nuez moscada, el clavo aromático. Entonces eran muy demandadas y tenían tanto precio que el mercado que podían considerarse auténticos objetos de valor, al alcance exclusivamente de muy pocos. Se conocían de antiguo y presumiblemente su costo era originado por la dificultad de su adquisición y transporte, ya que adquirirlas y comerciar con ellas significaba llegar a lugares tan lejanos y desconocidos como las denominadas entonces Islas de las Especies, y que hoy en día conocemos como Islas Molucas en Indonesia, y por ello que fuera tan importante conseguir un camino más corto para adquirirlas, y no podría ser otro que el mar. No olvidemos que en realidad este fue siempre el argumento que ofreció Colón ante nuestra reina católica, consiguiendo con él la posibilidad de su patronazgo para el descubrimiento del nuevo continente, y aún más, ya que también era donde creía haber llegado el descubridor cuando desembarcó por primera vez en la isla de Gonaní, en lo que hoy son las Bahamas. Por otra parte, los portugueses, que han sido siempre y en aquellos tiempos también magníficos navegantes, habían llegado en sus viajes bordeando por el sur el continente africano, a la India. Habían conseguido, no se puede decir el monopolio, pero casi de la adquisición y comercio de bastantes especies, y con ella el conflicto. Fue Vasco de Gama precisamente el que realizó lo que hasta entonces era el viaje marítimo más largo conocido, y curiosamente, al igual que los otros, tratando de explorar posibilidades para llegar a las célebres especies, aunque no lo intentamos que fueran las especies y en su búsqueda las que dieron origen a estos grandes descubrimientos. Lisboa se había convertido en la capital de las especies, que aunque naturalmente moderaron sus precios, daban a esta capital extraordinaria
importancia comercial. De aquí lo que adelantábamos, el conflicto de intereses entre los dos países líderes de entonces en la navegación, Castilla y Portugal. La pugna se resolvió mediante el Tratado de Tordesillas, de una forma unilateral, dejando a otras potencias como Venecia, Inglaterra, Holanda y otros, lo que hicieron fue simplemente repartirse el mundo, mitad para cada uno. Se materializó el reparto en la ciudad de Tordesillas, en junio de 1494. Allí se reunieron y firmaron un pacto, que se llamó el Tratado de Tordesillas, en el cual los reyes católicos y Aragón, por un lado, y el rey Portugal, por otro, llevaron a cabo el reparto. ¿Y cómo lo repartieron? Pues de la manera más sencilla. Marcaron una línea teórica sobre el gran océano conocido, entonces el Atlántico, y acordaron, sin más, la derecha para ti y la izquierda para mí. ¿Y dónde pusieron la línea? Pues desde los polos y que pase por la isla de Cabo Verde, que parecía la mitad. Curiosamente, como hoy se puede fácilmente comprender, la línea se estableció, pero de manera que entendemos muy teórica, ya que sí, se conocía de hecho la fericidad de la Tierra, pero no su extensión. Por tanto, los cálculos eran pura teoría. ¿Y por qué las Canarias, que están más al este de esta teórica línea, son españolas y no portuguesas? Pues resulta que para la entronización en el trono de Castilla de la reina Isabel, había tenido que consumarse una de tantas guerras con Portugal. Esta terminó con un tratado llamado de Alcazaba en 1479, y en dicho acuerdo, y como consecuencia de la guerra que había ganado España, Portugal no cedía en dominio las Islas Afortunadas. Por otra parte, hay que entender que la cosa no era fácil, puesto que además durante 60 años la célebre línea sobre el mar que dividía los dos mundos no sirvió para nada. Efectivamente, ya que entre los años 1581 y 1640 las dos potencias compartían el mismo rey, Felipe II, que lo era de España y de Portugal, y por tanto las concesiones que se realizaban sobre tierra lo eran igualmente para españoles y portugueses. Una figura de las más también importantes fue Juan Sebastián Elcano, que nació en Guetaria, Guipúzcoa, un hombre de mar. Allí en Guetaria, Guetaria también famosa también por el famoso chacolí, ese vino tan rico, y de familia ligada al mar de toda la vida. Era el mayor de 9 hermanos y también la suya estuvo siempre ligada a él. En su juventud había participado en navegaciones comerciales y también militares, en la toma de Argel con el cardenal Cisneros y en las campañas de Italia, pero desgraciados avatares le llevaron a encontrarse en Sevilla cuando Magallanes formaba la tripulación para su viaje, en el que se alistó como simple marinero. Pronto y naturalmente, a sus conocimientos de navegación, pasó a formar parte de los mandos de la expedición. En ese contexto de largo enfrentamiento entre portugueses y españoles, con duros episodios bélicos y encarcelamientos, el rey Carlos I acuerda con su homólogo Juan III reunir a sus representantes de Vitoria y poner en marcha toda la parafernalia diplomática para abordar la posesión de las islas de una vez. Entre el 5 de enero y el 6 de marzo de 1524, Carlos I estableció su corte en Vitoria. Entre otras cosas, juró los fueros y aprovechó el momento para atraer a sus diplomáticos. Ambos países creen que las islas de la especie están en su ámbito de exploración establecido por el Tratado de Tordesillas. ¿Quién tiene razón en esto ante los nuevos descubrimientos? Eso es lo que se trata de saber en la capital alavesa y revisar el acuerdo de 1494. Entre los acuerdos se dice que serán designados por cada parte 3 astrólogos, 3 pilotos y 3 navegantes. Y estos hombres deben reunirse antes del fin del mes de marzo en la línea fronteriza de Castilla y Portugal, entre las ciudades de Badajoz y Elba, para que a fines de mayo siguiente podrán determinar de acuerdo con los términos del tratado de demarcación mencionado. El documento fue ratificado por el rey el 27 de febrero de 1524. Al Tratado de Victoria, y para su cumplimiento siguió a continuación entre el mes de marzo y mes de mayo la llamada Junta o Conferencias de Badajoz, la reunión de los peritos para trazar una raya en el Pacífico
que repartiera las zonas de influencia de cada país, pero no se llegó a un acuerdo. Tiene que ser 2 años más tarde, cuando el emperador Carlos I se casó con Isabel de Portugal, reforzando los lazos entre las dos coronas y permitiendo el acuerdo sobre las Molucas, que consistió en evitar problemas con Portugal, a la que entregó el archipiélago por una cantidad de 350.000 ducados de oro. El nuevo tratado, firmado en Zaragoza en 1529, fijaba las esferas de influencia de Portugal y España a 297,5 leguas al este de las Molucas. Había cosas que no se habían descubierto y los mapas seguían siendo imprecisos. Y ya sí, hemos conocido efectivamente ese recorrido por las grandes ciudades de la época. Lo hemos hecho además también conociendo ese reparto del mundo entre la Castilla de entonces y Portugal, ese tratado de Tordesillas y todo de la mano del Círculo de Artesanos. Pero seguimos adentrándonos precisamente en ese jardín del Palacio de Orleans y Borbón, y además vamos a conocer más temas sobre esta primera vuelta al mundo. Lo hacemos de la mano del historiador Manuel Parodi, que además queremos preguntarle, Manuel Parodi, ¿cómo cambió la historia de la humanidad esta primera vuelta al mundo? La primera vuelta al mundo supone un antes y un después en la historia de la humanidad, un cambio total en la percepción que el hombre tiene del planeta y de sí mismo en el contexto del planeta. La primera vuelta al mundo se produce a finales de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, a principios del siglo XVI, entre 1519 y 1522, eso es algo que aquí en Sanlúcar pues sabemos muy bien, y es un suceso de la historia de la humanidad que se incardina en una cadena de, como diría el gran autor austríaco Stefan Zweig, momentos estelares de la historia de la humanidad. Momentos estelares de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede, grosso modo, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna? Pues se suceden una serie de cambios fundamentales en el horizonte cultural de la humanidad, en el horizonte cultural europeo, en el horizonte cultural desde Europa, que pasan por la invención de la imprenta, por Johann Gutenberg, imprenta de tipos móviles, pasan por la reforma religiosa del cristianismo, con la ruptura del monopolio del catolicismo romano, del cristianismo católico romano, del monopolio de las ideas y del monopolio de la verdad religiosa en Europa, pasa por el Renacimiento, que es otro de los grandes momentos estelares de la historia de la humanidad en Europa en esa época, el revivir de la cultura clásica, del mundo clásico, eso que se llama el Renacimiento europeo. Pasa por la construcción de las grandes realidades estatales, de los estados modernos, de los estados que salen del modelo estatal medieval, feudal, y empiezan a generar una realidad nueva que culminará en 1789 con la Revolución Francesa y un poco antes con la Revolución norteamericana. Y en ese contexto de grandes cambios y de grandes elementos de transformación de la realidad cultural, ideológica, económica, social, política, geoestratégica europea, que por tanto es decir mundial, porque Europa forma parte del mundo, se produce la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo que cuando, saben ustedes, arranca cuando esos 5 barcos de la Armada de la Especiería de Magallanes, tras llegar a Sanlúcar de Barrameda, zarpan, se hacen a la mar en Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, y que se culmina cuando la nao Victoria, única superviviente de esa armada de la Especiería, comandada por Juan Sebastián del Cano, llega a las playas de Sanlúcar en septiembre de 1522. ¿Qué supondrá la vuelta al mundo? Pues supondrá la demostración empírica, palpable, material, de que la Tierra es enorme, sí, pero abarcable, finita, se termina, se vuelve al mismo punto una vez que se sale y se gira en torno de ella, en derredor de ella. Que es posible hacer este viaje, aunque fuera algo de prácticamente ciencia ficción. Y que el mundo es una enorme nave espacial de la cual todos somos la tripulación. Claro, esta ruptura de horizontes, esta constatación de que la realidad de la Tierra es única, global, este inicio, dicen algunos, de la globalización,
se produce gracias a la primera vuelta al mundo. La cosmovisión, la visión que tiene la humanidad de sí misma, del planeta Tierra y de la realidad de nuestra condición como navegantes de esta nave espacial, por así decirlo, que es el planeta Tierra, cuajará a raíz de la primera vuelta al mundo. Amén de las cuestiones que tienen que ver con lo estético, con lo ideológico, con la cosmovisión, con el ser y estar del ser humano en el planeta, también hay que decir que la primera vuelta al mundo, más luego el descubrimiento del tornaviaje, es decir, de la forma de volver desde las Filipinas hasta el virreinato de Nueva España, México hoy, y de allí a la península ibérica, vía primero el Pacífico navegando, luego vía terrestre a través del continente americano y vía el Atlántico, el descubrimiento del tornaviaje, como decía, por Andrés de Urdaneta, que fuera paje de Juan Sebastián del Cano en el segundo intento fallido de dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo y el descubrimiento del tornaviaje cambiarían la dirección y la orientación del eje económico global de la gran economía mundo de la Tierra, del planeta Tierra, desde principios mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. China no se conectaría con el Mediterráneo a través del Índico y el Mar Rojo, sino que lo haría a través del Pacífico, de América y del Atlántico, de ese Pacífico que la historiografía anglosajona llama el lago español durante siglos, de ese virreinato de Nueva España que es la joya de la corona de la monarquía hispánica y de un Atlántico controlado por las Reales Armadas de España. Por tanto, desde el punto de vista ideológico conceptual, la vuelta al mundo supone darle por completo la vuelta al planeta, y desde el punto de vista económico, la vuelta al mundo y el descubrimiento del tornaviaje por Urdaneta significarán el cambio del eje económico de la gran economía mundo desde el siglo XVI hasta los albores del siglo XIX. Sea como sea y se mire por donde se mire, habrá un antes y un después en el planeta, un antes y un después gracias a la primera vuelta al mundo. Continúo recorriendo estos caminos de este jardín del Palacio Municipal y recorriendo la historia de Sanlúcar de vuestra mano, también de la mano del historiador Manuel Parodi, al que agradecemos que haya querido estar en este tercer programa, igual que el Ateneo de Sanlúcar, que continúa de nuestra mano en esta expedición por el recorrido de nuestra historia, de la historia de nuestra ciudad. Lo hacemos con el tema Góngora y Doñana. Descubrimos qué nos trae hoy el Ateneo de Sanlúcar. Agosto de 2019. Me encuentro en Barcelona y por lo tanto no pude ser testigo directo de los actos que se celebraron en Sanlúcar en esa fecha para nosotros importantísima, en que las 5 naves de la expedición salen de Sevilla, mes de agosto, y mes de septiembre, cuando ya definitivamente la expedición sale desde aquí, desde nuestra ciudad. Digo yo, ¿cómo puedo yo celebrar esta conmemoración? Es lo que yo me planteé. Digo, pues yo lo voy a celebrar muy bien. Yo voy a dar la vuelta al mundo en un montón de libros. Quiere decir que me propuse en ese momento orientar mis lecturas a la conmemoración, desde ahora, desde ese momento, hasta que acabe cuando en 2022, septiembre de 2022, ya celebremos o conmemoremos la llegada de los supervivientes en la nao Victoria. Bien, comencé con un libro, leyendo un libro, esa vuelta al mundo en un montón de libros que yo le llamo. Comencé con un libro, con la Divina Comedia, porque mi hermano me pidió que buscara unos datos, unas citas de la Divina Comedia, y me topé en la Divina Comedia pues con una referencia precisamente a las expediciones más allá de la columna de Hércules, porque ustedes conocen que en la Divina Comedia hay un párrafo, una parte donde se habla de Ulises, del héroe de la Odisea, y Dante se inventa algo que no aparece en la Odisea, y es que Ulises, cuando
llega de vuelta con su querida Penélope y su hijo Telémaco, está en el hogar, en la casa, dice: yo estoy muy aburrido, yo llevo corriendo aventura tantos años, y ahora me voy a quedar aquí en la islita esta, ¿qué voy a hacer? Y sin que la mujer se entere y el hijo coge un barco y se va y pasa a las columnas de Hércules. Es el primero que se atreve a ir al más allá y naufraga. A raíz de esa idea, ¿por qué Dante introduce ahí cuando entonces todavía no se estaban iniciando las expediciones? Porque Dante tuvo una visión de futuro, sabía que la navegación por el Mediterráneo, que era la exclusiva de aquella época, pronto se iba a abrir al mar desconocido, al mar ignoto que se llamaba. Efectivamente, muy poco tiempo después los portugueses comienzan a trazar una ruta por la costa africana en busca de las especias. Ellos tienen el poema de Os Lusíadas, poema de Camões, se habla ahí de Vasco de Gama. Vasco de Gama es el primero que llega y completa la ruta hasta las especias, hasta encontrar las especias. Bien, a partir de ahí vino otro libro. El siguiente libro, he hablado de la Divina Comedia, he hablado de la Odisea. Al que me lleva es una biografía de Magallanes que encontré en una edición económica y la leí y me encantó, porque antes para comprender lo que había ocurrido en 1519 con la expedición de Magallanes, esa ruta de las especies, convenía leer la trayectoria de los portugueses y concretamente de Magallanes, lo que él hizo antes porque cuando él llega aquí de capitán de eso ya había tenido su recorrido bastante importante con los portugueses. Y ahí encontré pues una mina de maravillas, hablando de las especias, hablando de todo. Bien, inmediatamente termino con Magallanes y digo, bueno, ¿ahora cómo puedo yo seguir adelante? Pues digo, voy a leer ahora a Pigafetta. Y leí el relato de Pigafetta en una edición que también encontré, me lo leí todo entero, disfruté muchísimo y tomé mis notas sobre los momentos más significativos de esa travesía. A partir de ahí ha habido una serie de libros, y como el tiempo que tengo es limitado, no quiero alargarme, voy a decir cuál ha sido el último libro, el que acabo de leer ahora. Pues el último libro me vino también de la siguiente manera. Yo en la carrera tuve la suerte de tener como maestro al poeta y catedrático y poeta, de las dos maneras, Dámaso Alonso, al que ya conocimos nosotros ya de muy mayor cuando fue director de la Real Academia. Pero Dámaso Alonso con 20 años leía a Góngora, que ya tenía mérito. Góngora era un poeta que estaba catalogado como poeta maldito, poeta oscuro, poeta difícil, y había sido relegado al olvido. Y este muchacho de 20 y tantos años decide hacer un homenaje a Góngora en el año 1927, 300 años después de su muerte. Y además edita un librito, que yo lo tengo en casa, una edición moderna, pero vamos, es reproducción de la que él editó en los años 20, con Las soledades de Góngora. Ese poema que yo creo que lo habrán leído, quizás se cuente con los dedos de la mano la gente que lo hayan leído. Muy poca gente han leído Las soledades de Góngora, han escuchado hablar, han leído algún fragmento. Y digo, pues voy a leer la edición, que además tiene la suerte de que trae la versión en verso, que es muy difícil de leer, pero él tuvo el acierto de prosificar esos versos, es decir, de hacer una versión que la puede leer cualquier lector, y puede disfrutar muchísimo de esa edición de Las soledades de Góngora. En Las soledades de Góngora también me encontré con una sorpresa. Yo no me imaginaba, y eso lo hice en estos días de confinamiento, que yo ahí no iba a encontrar nada. Digo, aquí, ¿qué voy a encontrar yo del quinto centenario? Y resulta que en la Soledad Primera llega un señor, un peregrino, a una playa, que son las playas de aquí de Sanlúcar y del Coto de Doñana, y le cuenta al peregrino, un anciano, que él ha perdido un hijo en las Islas Molucas.
Y entonces este hombre tiene una visión muy negativa de eso, es otro punto de vista, ¿no? Porque vemos el quinto centenario de un punto de vista. Y él utiliza una palabra que es la codicia. Él dice que su hijo ha naufragado y ha muerto por la codicia de los que iban buscando las especias, la riqueza de las especias. Y os voy a leer el fragmento donde cuenta, donde Góngora nos prosifica, nos cuenta el momento en que Magallanes y Elcano pasan el estrecho de Magallanes, el estrecho de su nombre. Es de una belleza impresionante, os voy a leer la versión prosificada. La bisagra abrazadora de un océano y otro. Es como si Góngora hubiera cogido un helicóptero o un avión, y ¿cómo se veía desde arriba? Pues se veía el estrecho de Magallanes como la bisagra, fíjate qué imagen tan bonita, que une el Atlántico y el Pacífico, que dice él que es un solo mar, que no son dos mares distintos, es un solo mar, unidos por esa bisagra. Y os leo este texto, y con eso termino. Dice: más tarde sirvió este mismo elemento del mar como de zodíaco de cristal a un pino glorioso. El pino glorioso es el barco, a una nave que lo recorrió todo del mismo modo que el sol recorre el zodíaco, viniendo así a ser competidora del ardiente carro del sol. Había ya servido el mar 400 veces de dosel al día, 400 días después de la salida de Sanlúcar, y de tal a mala noche, habían pasado ya 400 días naturales, cuando logró encontrar esta nave el que en recuerdo de tal empresa había de ser llamado Estrecho de Magallanes, bisagra de agua como plata fugitiva que abraza y une el océano Atlántico y el Pacífico, pues todo el mar es uno solo e idéntico. Lo mismo cuando besan sus aguas el occidente en las columnas de Hércules o Estrecho de Gibraltar, que cuando besan el oriente, púrpura que sirve de tapete a la aurora. Esta nave llamada Victoria pende hoy varada en el húmedo templo de Neptuno para recuerdo de aquella proeza. Pues sí, muchísimas gracias Joaquín Romero Tallafico, y por supuesto esa forma de celebrar, peculiar forma de celebrar esta efeméride de la primera vuelta al mundo a través de los libros. Vamos a continuar de los libros a la música. Lo hacemos de la mano de ese concierto que ofrecía la agrupación musical de Infantería Marina de Madrid, y lo hacía el pasado mes de septiembre en el Castillo de Santiago. Recordamos algunas piezas, un aperitivo. La primera pieza, Sanlúcar de Palamera, de Ferrer Furlani, nos describe que desde el siglo XVI este enclave ha sido protagonista de la exploración y colonización de África, ya que desde este puerto saldría la primera circunnavegación marítima iniciada por Magallanes en el año 1519 y finalizada por Elcano en 1500.
Durante la travesía, el tiempo empeoró con vientos, borrascas y corrientes de agua, por lo que la flota, por miedo a naufragar, se detuvo, navegando sin rumbo fijo hasta que pasó la tempestad. Mientras tanto, los ocupantes de la flota pedían clemencia por su vida al interpretar que el fuego de San Telmo, un fenómeno eléctrico atmosférico que no conocían, lo interpretaban como una señal divina. Interpretaremos Albamar. Esta obra revela el valor demostrado por la tripulación, por lo cual ha sido elegida para ensalzar el sentimiento meritorio de coraje. Además, la melodía de esta pieza también nos ayuda a olvidar los malos momentos vividos por nuestros protagonistas.
toque musical, sin lugar a dudas, lo ponía esa agrupación musical de la Infantería Marina de Madrid, que nos visitaba el pasado mes de septiembre en el Castillo de Santiago y a la que también descubriremos durante estos programas de cara al próximo mes de septiembre de este año 2020. Continuamos celebrando esta efeméride y lo hacemos ahora también conociendo otros temas de la vuelta al mundo. Nos vamos a marchar hasta el Palacio Ducal de Medina Sidonia y lo vamos a hacer para hablar sobre un tema: los bienes y productos americanos en los libros de cuentas del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Por supuesto, su presidenta, la presidenta de la Fundación, Lilian Dalman, una vez más nos recibe. Tras las expediciones realizadas a Sudamérica, la primera vuelta al mundo, ello producirá un fenómeno muy interesante, que es la llegada a España de productos de allá en mar, de América. En los libros de contaduría y en los inventarios del archivo de la Fundación nos encontramos una serie de artículos muy interesantes para la historia, ya no solo para la historia de la vida común de las personas, sino también desde el punto de vista artísticos. De todos modos, ya antes del descubrimiento, en los aranceles llegan productos como la menegueta, la cochinilla americana, que ya será posterior al descubrimiento, todos productos que serán utilizados en Europa para unos usos nuevos, que también evidentemente todo lo que al final también favorecerá el tráfico mercantil aquí en la barra, en el puerto de Sanlúcar. En esos libros de contaduría y en los libros de despensa nos encontramos artículos como penachos de pluma. Los penachos de pluma que aparecen en el testamento del duque Don Juan eran artículos muy relevantes en la América prehispánica, y que solo se concedían a individuos sobresalientes o notables de la sociedad. Y es de reseñar que los tres primeros duques, probablemente los tres últimos señores de Aguer, de un topónimo que sale muchas veces en la documentación, tenían estos penachos de pluma. Aquí leeré, por ejemplo, productos que entraron en Sanlúcar: vidrios, oro de alquimia, muestras destinadas a hacer cuentas azules, blancas y amarillos para trocar en los rescates de las islas de Aguer, con otras tantas cadenitas, todas procedentes de Indias y tejidas con plumas de papagayo. Eso nos demuestra la gran transmisión cultural que entre ambas orillas se va a producir, donde evidentemente la Casa Medina Sidonia y Sanlúcar tendrán un papel relevante. De Guinea tenemos varias vasijas muy interesantes, algunas con unas representaciones en las asas de lagartijas o con colmillos de elefante, productos que en ese momento estaban más dentro de lo que podemos significar como el coleccionismo que de uso cotidiano. Hay un producto, hay una serie de obras de arte que proceden de México, que son signos de una nueva forma de creatividad. En el 35, en el testamento de Isabel de Portugal, aparece una mesa que se regala a doña Ana de Aragón, que había sido dama de la reina, y se trata de una mesa con dibujos de caballeros a caballo y a pie. Probablemente representen los primeros, ese será el primer signo gráfico de lo que fue la conquista de México, y también el primer dibujo que se hará de esa batalla.
Estas mesas nada tienen que ver, ese mobiliario nada tiene que ver con el autóctono, es mucho más sobrio y austero. Los colores que aparecen son los verdes, el color colorado, los granates, profusamente decoradas con signos de oro. Aparecen representaciones de papagayos, de la naturaleza, de la selva. Todo ello viene a significar el gran tráfico que de este tipo de mobiliario había y entraba aquí en el puerto de Sanlúcar. Pero no solo de obras de arte estamos hablando a la hora de la relación entre los dos mundos, sino también un trasvase de personas. En las elegías de Juan Castellanos aparece la familia Cuaresma, que va a poblar la Venezuela, personas que son aquí autóctonos de Sanlúcar, y que continuamente habrá un trasiego de mar a mar. Otros productos muy interesantes que servirán de trueque serán los tejidos flamencos que se llevarán a Sudamérica para servirán como intercambio de trueque, y de allí nos traeremos, como ya he dicho antes, sobre todo oro, y también llevaremos de las canteras de Guinea esclavos, llevaremos caballos, vacas, y de allí pues traeremos los productos que son típicamente americanos y que favorecerán también el acervo cultural y gastronómico de España. Debemos también hacer hincapié en que estas relaciones y estos inventarios que denotan esas relaciones nos servirán también para estudiar cuál fue el origen de muchos de los productos que vendrán de Sudamérica, sobre todo después de la primera vuelta al mundo, donde la canela, el clavo y otras materias primas irán usándose, si bien lentamente, puesto que esos productos en un primer momento solo servían estaban destinadas a la clase pudiente. Nosotros también de aquí llevamos la sal de la costa de Poniente de Doñana, la sal del puerto de Santa María. Vemos ese continuo trasvase y arribada y llegada de productos. Es muy interesante estos jardines que en el siglo XVI estaba considerado como un pequeño zoológico, será poblado de especies, de papagayos, de avestruces, todos procedentes de las costas atlánticas, tanto de la costa africana como evidentemente de Sudamérica. Yo no hago más que aquí mostrarles algunas de las pequeñas cosas y productos que entran por la barra de Sanlúcar, y ello denota la importancia que tendrá Sanlúcar antes y después de la colonización americana, antes y después de la primera al mundo. Será el primer puerto que se expandirá por el Atlántico y por el Mediterráneo, y trayendo, vuelvo a decir, productos y obras de arte que servirán a las casas nobles en aquel momento a acrecentar su patrimonio y su acervo cultural. Evidentemente, adentrarnos siempre en la huella que tenemos en ese archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia es todo un lujo, y por supuesto en la historia de Sanlúcar más nos sumamos a la importancia que tuvo Sanlúcar y que tiene nuestra ciudad también en la actualidad. Gracias, Lilian. Y nosotros, pues de la mano precisamente de la Fundación Casa Medina Sidonia, nos despedimos por hoy. Pero recuerden que regresamos en el próximo programa, la próxima semana, con muchísimos más temas sobre esta primera vuelta al mundo. 500 años, 1519, 1522, 2019, 2022.
22. Sanlúcar y la primera vuelta al mundo.